Claro, Santiago. Y ahora, bueno, ahora que me toca ese tema, y hay otro libro muy interesante, escrito también por tu persona, que es La Cuarta Espada, donde entras a fondo sobre la figura de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, ¿no? Donde abordas lo que es el conflicto interno de Perú de una manera detallada y casi, podemos decir, documental, ¿no? ¿Cómo si llega hasta qué te motivó a escribir esta crónica, este libro? Por momentos cuando yo he leído La Cuarta Espada es como leer un true crime, como A Sangre Fría de Truman Capote. Sentía ese estilo, porque era algo como que muy personal lo que escribías y también ponías parte de tu experiencia que habías vivido en esa etapa, ¿no? Coméntame, ¿cómo si nace cómo llega a ti a escribir este libro? Que en este tema no había muchas opiniones, pero no mucha información. Todo el mundo sabía qué es lo que opinaba, como suele ocurrir con todo. Todo el mundo sabe a quién odia y a quién ama y cuáles barbaridades defiende y cuáles le parecen mal, pero nadie sabía muy bien de dónde había salido este horror, ni cuál era la versión de los que lo habían perpetrado, ¿no? Nadie había escuchado a los autores ni del terrorismo de Sendero Luminoso, ni las violaciones contra los derechos humanos militares o policiales. Nadie había ido y había preguntado, bueno, ¿y esto cómo ocurrió? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te parecía que estaba bien? Eh, y entonces era lo que yo sentía que yo necesitaba. Obviamente también conocía referentes como Sangre Fría de Truman Capote y Norman Mailer y el non-fiction de crimen y de cómo eso puede hablar no solamente de un crimen, sino de toda una sociedad y de sus contradicciones y de sus miserias y de sus lados oscuros. Ah, pero lo fundamental, que es lo que pasa con el periodismo en general, no tiene tanto que ver con mis ideas, sino con tener la vía para contar esta historia. Y en este caso, después de Abril Rojo, yo pude ir a cárceles peruanas a contar, a presentar Abril Rojo, a contar esta historia. Y en las cárceles estaban todos los personajes que habían alimentado toda esta violencia. Había militares, había policías, había senderistas, había emergentistas. Y esto me dio un acceso a ellos y una capacidad de hablar con ellos y de preguntarles cosas que ningún periodista podía preguntar en ese momento, ¿no? Em, lo que yo planteé, que no planteaba ningún medio entonces, y yo diría que ahora tampoco, es vamos a escuchar a todo, a todos, a los militares, a los senderistas, a los policías, a los torturadores, a los terroristas. Y vamos a contar una historia sobre lo que ellos dicen. Vamos a contar la historia de los malos. Vamos a contar la historia contada por sus protagonistas, no la historia contada por gente que dice qué es lo que debió ocurrir o gente que tiene opiniones sobre lo que debió ocurrir. Vamos a contar la historia que ellos. Vamos a contar una historia que puedas leer si has sido un torturador militar y si has sido un integrante de Sendero Luminoso y que admitas que lo que cuenta esa historia es verdad. Lo que me parecía que hacía falta era una historia que todas las partes pudiesen leer como una narración verídica de los hechos, independiente de las opiniones. Generalmente queremos un montón de opiniones, pero queremos pocos hechos. Y una historia, una buena historia, justamente, si es una historia real, desafía las opiniones a través de los hechos, a través de la realidad. Lo sorprendente de este libro, Santiago, es que, pues en mi caso, cuando sale ese libro, yo estaba todavía en el colegio. Y yo llevo ese libro, creo que está en la universidad porque me lo comenta un profesor, pero ya muchos años después. Pero en los colegios yo pienso que debería ser leído tu libro. La Cuarta Espada sería, menos en secundaria, sería un libro importante, ¿no? Para que los alumnos y alumnas puedan saber de la realidad de Perú, de lo que pasó, ¿no? Porque muchos desconocen este tipo de temáticas y creo que tu libro es una buena introducción para este tipo de temas, ¿no? Y es una historia que les permite discutir, porque no es un libro que te diga qué es lo que deberías pensar, es un libro que te invita a discutir y a estudiar qué es lo que piensan los protagonistas y en qué estás de acuerdo y por qué estás de acuerdo y en qué estás en desacuerdo y por qué, ¿no? Eh, sí, creo que es un libro que,
que de hecho se lee muchísimo en universidades y en colegios y que por el tema que trata y por el acceso que yo tuve, es muy difícil de hacer. Ahora me doy cuenta de que posiblemente no pueda hacer otro como ese, porque no hay un tema de esta naturaleza eh, que haya decidido y sigue decidiendo toda la política peruana, sigue formando parte del debate cada día, ah, y a la vez del que hay mucha opinión, pero muy poco hecho, ¿no? Y, y hay pocos libros que te cuenten la historia pues, de una manera accesible, de una manera que cualquiera la pueda leer. Actualmente está agotado. Uno va a las me refiero en Perú, uno va a cualquier librería y solo por ahí encuentras una edición de bolsillo, pero la de debate ya no existe, y menos la primera versión. Bueno, yo la conseguí una vez hace años y la tengo bien guardada, pero es como Memorias de una dama y Las cuatro espadas son uno de tus libros, los 2 libros más buscados tuyos, Santiago, que son difíciles de conseguir, que gracias a Dios lo tengo. Bueno, no siempre está en manos de uno todo, ¿verdad? Hay historias las historias reales en particular, mm, que fue una de las cosas interesantes de hacerlas y una de las razones para no seguir haciéndolas, es que desafían muchas ideas que tenemos sobre las cosas y por lo tanto son historias peligrosas, son historias que es fascinante contar, es fascinante desafiar todos los preconceptos, pero me metieron en muchos líos. Y cuando tienes líos de verdad por contar una historia, te quedas solo. A todos tus amiguitos que van por ahí diciéndole a todo el mundo qué es lo que deberían pensar, todos desaparecen cuando hay problemas. Entonces, y luego requieren dinero también, ¿no? Requieren fondos para investigar, para contar una buena historia real, requieren mucha investigación. No siempre hay capacidad de financiar una larga investigación de 1 o 2 años para contar una historia. Eh, si vuelvo a encontrar algo que pueda reunir todos estos elementos, me encanta y cada cierto tiempo vuelvo a intentarlo, pero es muy difícil repetir todo eso, porque hay muchas cosas que no están bajo control de uno. ¿Y nunca te ha interesado de repente tocar alguna temática de algún asesino en serie que haya existido en Perú? Ponte, en Colombia estaba este Garavito, pero sin caer en el morbo, me refiero. Hacer una investigación, escribir un true crime de algún asesino ocurrido en Perú, ¿o no te interesa en sí, Santiago? No sé cómo se puede contar una historia sobre un asesino en serie sin caer en el morbo. Leemos eso por el morbo. También leemos a Abimael Guzmán por el morbo, de saber cómo alguien se ha convertido en un monstruo es el principal morbo y por eso ah, a mí me interesa el género negro, el thriller, eh, explorar al monstruo, ¿no? Produce un morbo, pero ese morbo también nos lleva a, a hacernos preguntas sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad, sobre por qué se ha podido generar un monstruo. No me preocupa caer en el morbo. El morbo es una invitación a leer y la lectura es una invitación a pensar. O sea, que está bien. Lo que pasa es que no he encontrado un caso tan interesante como Abimael Guzmán. O sea, ¿qué caso es más interesante que Abimael Guzmán en la historia de este país? No es difícil, no es fácil mejorarlo. No, la verdad que sí, sí, tienes razón. Y me imagino que Abril Rojo te permitió poder escribir este libro, ¿no? Porque cuentas que se necesita bastante financiación para la investigación, por lo menos un proceso de 2 años. Sin el premio Alfaguara hubiera sido difícil hacer este libro, me imagino, o que te hubieran aceptado en la editorial hacerlo. No fue solo eso, fue también el momento. En ese momento, Perú creía en una democracia y, y creía en que una democracia requería una memoria histórica y había un gran consenso. También yo presenté este libro con militares, con abogados, con políticos, y a todo el mundo le parecía razonable estamos hablando de un libro que tiene 15 años más o menos. Ya hace 15 años todo el mundo creía que era razonable y que era aceptable e interesante debatir los temas de la memoria histórica y que todo el mundo hablase, incluso terroristas y militares, en un libro, porque eso es parte de la fe en la democracia.
Ahora la mayor parte de gente del Perú no cree en la democracia. Ni la izquierda ni la derecha, nadie cree que la democracia pueda funcionar porque hasta ahora no ha funcionado, porque donde estamos de mal, lo estamos porque hemos votado por lo que hemos votado. Toda esta gente que nos gobierna y legisla mal está ahí porque ha sido elegida por nosotros. Y entonces hay una gran desconfianza de la democracia. Toda una nueva histeria en torno a los temas de memoria histórica, eh, y lo difícil que es decir cualquier cosa sin que te llamen terrorista o, por el otro lado, fascista, tiene que ver con que ya nadie cree que eso sirva para nada. Ya nadie cree que seamos capaces de tener una democracia. Y entonces un libro como La Cuarta Espada ahora mismo no sería posible. Tendría la mitad del público llamándome terrorista y la otra mitad llamándome fascista. Pero esto no fue siempre el Perú. Hace 15 años era un país que creía que este debate era necesario y que íbamos a ser un país mejor por tenerlo.